de calidad en bacteriología, en un laboratorio de bacteriología. En lo que viene a ser en la práctica de la bacteriología clínica, se procesan muchas muestras. En este caso se necesita lo que es seguir algunas indicaciones y requisitos mínimos para que estos procedimientos sean adecuados y tengamos un resultado que sea concreto y preciso. Además se requiere operaciones, capacitaciones también de algunos procesos con difíciles, que son, en este caso no es como en un proceso de hematología, que puede haber un parámetro de que sí, esta cantidad de hematocritos puede haber, o sea, es diferente en esta cuestión. En esto de lo que es la validación y verificación de los métodos microbiológicos, aquí es necesario comprobar y verificar la validez de los procedimientos y resultados a través del uso de cepas de referencia de microorganismos suministrados por alguna colección, ya sea nacional o internacional, que en este caso tendría que ser reconocida, al igual que el control de calidad de las muestras clínicas y el monitoreo de los reactivos, las coloraciones, los medios de cultivo, las pruebas, también puede ser los antibióticos que se vaya a utilizar en lo que viene a ser en un antibiograma, en este caso. Los laboratorios microbiológicos deberían utilizar en el control de sus técnicas de los medios implicados las cepas indicadas en las normas de referencia. En este caso es la norma ISO 11-133, la parte 1 y parte 2. La calidad de las muestras clínicas, en este caso, se debe obtener en un periodo donde haya mayor excreción del agente infeccioso y del sitio representativo de la infección en cantidad suficiente, sin que se contamine con tejidos, secreciones adyacentes. Como por ejemplo, si nosotros queremos tomar algún barrido de lo que viene a ser la vagina, hay también otros factores y otros medios, otra microbiota que también puede contaminar, en este caso, nuestra muestra que vayamos a obtener. Es indispensable entonces que todo laboratorio de microbiología tenga un manual de toma, recolección y manipulación de las muestras clínicas, actualizando en base a las últimas evidencias disponibles, en el que se detalle el tipo de la muestra, biología. Deberían de ser tomadas estas muestras cuando haya una mayor cantidad de excreción del agente infeccioso y del sitio representativo de la infección en cantidad suficiente. Por eso es que nosotros les recomendamos, o sea, y es que deberíamos de saber que es necesario que nuestra institución, nuestro laboratorio, cuente con un manual de toma de muestras, recolección, manipulación de las muestras clínicas, que este debería ser actualizado con base en las últimas evidencias disponibles en el que se detalla el tipo de la muestra apropiado para cada caso, la forma de recolección de la muestra, las condiciones de transporte hacia los laboratorios, en esto que debería ser el tiempo ideal y la conservación que debería de tener nuestra muestra, porque esto evitaría que la muestra se prolifere y lleguen a morir de manera simultánea, porque ellas van a seguir multiplicándose. Si nosotros no le damos las condiciones de conservación necesarias, nuestras muestras pueden salir erróneas, los resultados pueden ser otros. Siguiente, por favor. Ya, por eso es que ya en el primer grupo presentaron los manuales, ¿no? Y vimos que ahí tienen que tener manuales de toma de muestra y así hemos hablado de diferentes áreas, ¿no? Que tienen que... En esta diapositiva, por ejemplo, les quería mostrar lo que es el sitio de infección. Por ejemplo, si nosotros podemos tomar, les decía, de una muestra de la vejiga, hay un sitio de infección que también puede ser la uretra, el peritoneo. A nosotros hacemos una toma de muestra de sangre, hay otro sitio de contaminación. Ya, pero en el caso de la vejiga, no vamos a poder tomar muestra porque la vejiga es un tejido interno, ¿no? Entonces, acá lo que en este caso sería la muestra de la orina. La uretra, ¿no? Porque está muy cerca a la entrada del orificio del meato, ¿no? Urinario. Entonces, toda esta zona tendría que ser. Pacha, por favor, su micrófono. Ya. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a los reactivos de identificación, para cada reactivo, o sea, deberíamos de tener, se recomienda que debería tener ciertas identificaciones y por eso lo que se dice que hay una ficha técnica de elaboración
en la que incluye el control de esterilidad, el funcionamiento adecuado, al igual que el registro en el que se indique la fecha de preparación, la validación realizada y las personas responsables que hayan realizado la preparación de nuestro reactivo para lo que es en el área de microbiología. Todos estos reactivos deben estar etiquetados con sus componentes, la indicación, las concentraciones, las condiciones de conservación, la fecha de preparación o de reconstitución y la fecha también de caducidad o el periodo recomendado de almacenamiento. Estos son los controles que deberían de utilizar. Esto también ya explicaron nuestros compañeros los primeros temas, que son todo en cuanto a identificación de los reactivos que se debe llevar a cabo, y esto también es de vital importancia en nuestra área que es de microbiología, porque si tenemos un reactivo vencido, y reactivo también se puede llamar a esto, a los antibióticos que se vayan a utilizar en un antibiograma, por ejemplo. Puede ser que ya se haya vencido y no va a llegar a cumplir la función que necesitamos que realice al momento de hacer un antibiograma. O esté contaminado, o esté mal conservado, ¿no? Por eso es que bacteriología tiene que tener una heladera de conservación de estos reactivos y los medios de cultivo preparados. Y es la heladera donde se conservan las muestras, ¿ya? Las muestras que quedan pendientes por confirmar o algo, porque si no, estas muestras pueden contaminar tanto a los medios de cultivo preparados como a los antibióticos. Sí, y también la importancia, ¿no?, de la identificación de los antibióticos, porque, por ejemplo, yo en PIT 2 pasé en microbiología ahí en laboratorio y nos dieron el hecho de querer separar los antibióticos que tenían, pero habían ciertos que no tenían ni siquiera la identificación o que se les había salido porque estaban todos mezclados. Y, o sea, se nos hizo difícil identificarlos o separarlos para que ellos puedan tener su debida conservación y dónde almacenarlos. Y así que tuvimos como unos 4 tubos más o menos de medicamentos que no pudimos determinar de qué se trataba. ¿Y qué hicieron? Hay que desechar. Yo creo que es lo más probable, porque simplemente la encargada ahí de microbiología de ahí del laboratorio solamente nos pidió que le ayudáramos a separar los antibióticos, así que yo supongo que hay que sí lo han descartarlos. detectado. Sí. Sí, yo aunque los supongo antibióticos traen la inicial del nombre del antibiótico, ¿no? Pero si es que no se sabe, no se puede identificar bien, pues lo más acertado es descartar, ¿no? Entonces eso ya es pérdida de dinero para el laboratorio, ¿verdad? Sí. Pero el control de calidad justamente es para evitar pérdida de dinero también. Ya. Aquí, por ejemplo, hay algunos reactivos que se llevan con lo que es el control de calidad de los reactivos usados en laboratorios microbiológicos. Aquí, por ejemplo, el más conocido es el de la catalasa y la coagulasa, que es el que hemos realizado también en bacteriología, que la coagulasa en Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis, por ejemplo, en el Staphylococcus aureus, y van a dar de forma positiva porque van a formar una formación de coágulo, y en lo que viene a ser el epidermidis sale negativo porque no hay la formación del coágulo en lo que viene a ser la coagulasa. Y en la catalasa, por ejemplo, el Staphylococcus aureus nos daría la formación inmediata de burbujas, y en el otro, en este caso, no hay ese tipo de formación de burbujas. Y ahí también pueden apreciar otro tipo de reactivos y en este caso de cepas de control y las reacciones que se esperan al realizar ese debido control, ¿no? Ya. En cuanto a las coloraciones, la más utilizada sabemos que es la tinción de Gram, que es, aparte de ser económica, es fácil y la más práctica de realizarla, pero también tiene algunos, ¿cómo decir?, errores que se puede llegar a cometer en esta cuestión de la tinción de Gram. Pero aquí, hablándoles acerca de las coloraciones, son frecuentes, ya les decía, en el área de microbiología. También hay otras áreas como es en hematología, análisis de orina, citología, histología y parasitología. La tinción de Gram se utiliza para la identificación de bacterias, levaduras y otros elementos presentes en la muestra clínica, como células epiteliales, leucocitos, morfonucleares. Estas tinciones
si no se llega a obtener un control adecuado, nuestro reactivo podría estar precipitado o podría también tener algunos contaminantes. Y si nosotros vemos algún precipitado en nuestro reactivo, lo recomendable es realizar algún tipo de filtración para que se pueda obtener un reactivo más límpido, así decirlo. O Siguiente, por filtrar, favor. ¿no? Uh-huh. En cuanto a los medios de cultivo, aquí lo primordial es lo que ya hemos visto inclusive en biomoléculas, yo por ejemplo en biotecnología, he visto que lo primordial acá en esta área, en los medios de cultivo, tiene que ser la esterilidad, porque nosotros lo preparamos y lo llevamos directamente a autoclave para recién hacer el plaqueado o la distribución de nuestro material o nuestro medio de cultivo en los tubos que vayamos a utilizar. Porque si nosotros tenemos un medio de cultivo contaminado, podemos llegar a obtener otro tipo de bacteria, otro tipo de cultivo. Aquí por eso los procedimientos de control de calidad proporcionan la confianza de que los medios no se han contaminado antes de su uso y que cumplen con las características mínimas para que el crecimiento de microorganismos inoculados, en todos los casos, ya sean medios adquiridos o estos realizados en el Centro de Análisis Microbiológico, se deben comprobar atentamente aspectos como la apariencia, aspectos, la dureza, la profundidad del agar, el pH, el cumplimiento de las características para el crecimiento microbiano, la capacidad de reacción, entendida como la capacidad para ofrecer los resultados bioquímicos adecuados, la selectividad y su vida útil. Esta última se verifica reteniendo suficiente alícuota de los medios para repetir los controles en la fecha de vencimiento. También he leído que para realizar un control para saber si nuestro medio de cultivo es estéril, se debería de hacer el cultivo de una alícuota a una temperatura de 37 grados de 24 a 48 horas.